Primero quería agradecer tanto al doctor Pérez Medina como al doctor Martínez la invitación a formar parte de este grupo, lo primero, y de participar en estas jornadas. Segundo, quiero darles la enhorabuena y felicitarles de corazón, porque creo que la iniciativa ha sido una cosa de absoluto éxito. Basta solo ver la afluencia, la gente que se ha quedado, los compañeros que han quedado en lista de espera, lo de los talleres, etcétera. Yo creo que básicamente habéis dado en el clavo una vez más y de verdad que enhorabuena. Luego quiero pediros unas disculpas porque Óscar me dijo que hiciera la presentación en un formato y bueno, yo por mi despiste, que tiene una base evidentemente genética y luego una cierta edad, con un cerebro que lamentablemente me acompaña en esa edad, pues lo he hecho en otro y he tenido que transformarlo esta mañana y algunos gráficos no tienen la calidad que me gustaría. Pero bueno, yo creo que lo que quiero transmitir será suficiente. Como os ha dicho Tirso, yo trabajo en un hospital público de Madrid, en el San Sebastián de los Reyes, y también me dedico a la labor pericial. Y es esa un poco la labor que me ha servido para poder hablar o tener el atrevimiento de exponeros desde mi punto de vista de una manera creo que bastante real, con sus matizaciones, como luego veréis, cuál es la verdadera situación de la distocia de hombros y la parálisis braquial en España. Quiero empezar diciendo que evidentemente este es un artículo que se ha publicado este mismo mes de diciembre y que es muy recomendable porque solamente es una monografía de la distocia de hombros y que lo tengo a vuestra disposición, por supuesto. Y ahí, bueno, pues el término este término evoca terror y temor entre muchos médicos, tal. Creo que estamos todos de acuerdo. Yo en la residencia creo que viví 2 distocias de hombro y fueron las 2 bastante dramáticas. Yo la idea que tenía de esta patología es que era una cosa excepcional, que nos tocaba muy pocas veces a lo largo de nuestra carrera, y la verdad es que creo que es así y que fue así. Pero cuando empecé a dedicarme a la labor pericial, me sorprendía, y a veces con Óscar, que hablaba mucho del tema le decía, Óscar, me sorprende porque, claro, al principio cuando llegaban reclamaciones y demandas, pues lógicamente todo el mundo entiende pues, que complicaciones quirúrgicas o patología asociada al entorno de la hipoxia perinatal, todo eso lo puede entender, pero yo la parálisis braquial y la distocia de hombros la tenía como tan excepcional que me costaba entender la cantidad de demandas que llegaban de esta patología. Y entonces, pues comentándoselo, pues siempre hablamos, como digo, eso, me sorprende, y cuando me llamó para organizar esto y me dijo, oye, tú podías... Claro, a mí me encantó porque tenemos un volumen importante de casos y creo que, digamos, podría dar una idea bastante objetiva de qué es lo que está pasando en España. Luego me arrepentí cuando le dije que sí al día siguiente, porque dije, y a ver cómo hago yo para manejar esta información y que realmente sea lo que quiero que sea. Y entonces he hecho ahí unas cábalas y unas cosas que no sé si van a ser reales, pero yo creo que sí que se van a acercar bastante a lo que es. Lo primero que hice, bueno, yo deciros, en esta labor pericial os voy a contar un poco, 2 minutos voy a perder en eso. Yo colaboro con un despacho médico que son internistas que se dedican a la labor pericial, y a mí me llaman para hacer los informes de los casos de varios clientes que demandan o reclaman por situaciones tanto ginecológicas como obstétricas. Llevo más de 16 años haciéndolo y aparte soy perito del Colegio de Médicos, con lo cual también entra en algún caso de este tipo. Claro, la experiencia es muy dilatada en años y voy recopilando casos y eso es lo que os voy a exponer, ¿vale? Entonces, lo primero que hice para saber si lo que yo tenía es realmente fiable a la hora de decir cuál es la realidad en España de estas patologías es saber cuál es la incidencia, que ya le hemos estado hablando. Hay una disparidad. La SEGO dice que es del 0,2 al 3 de todos los partos, el Colegio Británico 0,6, los americanos entre 0,6 y 1,4, pero bueno, más o menos en torno a un 1%. Esto es otro
también un artículo interesantísimo del 2014, donde veis que hay una recopilación de todos los casos publicados hasta épocas muy recientes, desde 2012, y veis que hay incidencias 0,7 aproximadamente, con una media de 0,4. Pero bueno, eso es la bibliografía lo que nos dice. Lo segundo que hice fue, vista la incidencia de distocias, vamos a ver ahora la incidencia de parálisis braquial. La SEGO dice que es de 2,3 al 16% de los partos complicados con distocia. El Colegio Británico solo habla de recién nacidos vivos, no la asocia a distocia de hombros en cuanto a incidencia, habla de un caso de cada 2.300. El Colegio Americano habla del 4 a 40% de los partos complicados con distocia de hombros y parálisis braquial, y en la última revisión del up-to-date se habla de un 2 a un 16%. Son cifras realmente muy discordantes. Esto lo voy a pasar rápido porque mi antecesor ya lo ha expuesto, y veis que esto es por recién nacido, por partos, la incidencia por 1000 partos de la parálisis braquial, la incidencia de parálisis braquial, que puede ser en torno a un 1 por 1000, de media más o menos. El tercer paso, para saber si esto me servía, ¿cuál era? Pues cuáles son los casos con secuelas permanentes que presumiblemente serán los que se reclamen. Y aquí también pues, coincido con mi predecesor en la charla, que ocurre en 2 de cada 10.000 partos normales, con lo cual partos vaginales, no hablo de distocias o no distocias. Entonces, haciendo una serie de números, nos da una incidencia de parálisis braquial con algún tipo de secuela permanente en torno a un 20%. Con esta base, que puede tener sus pequeños matices, pero más o menos es esto, el siguiente paso fue ¿qué es lo que yo tengo? Y entonces yo lo que estudié fue los casos entre 2005 y 2013. Durante este año, este despacho de médicos tenía uno de sus principales clientes, era una compañía de seguros que tenía asegurado la responsabilidad civil con la mayor parte de las comunidades autónomas, con lo cual es un amplio espectro de nuestro panorama nacional, y entonces cogí el número de partos que nacieron en ese periodo de tiempo, excepto Cataluña y País Vasco, porque no estaban incluidas con esa compañía de seguros. Y entonces lo que hice fue pues el periodo analizado de 2005 a 2013, número de partos 4 millones y pico, quitamos los que nacieron en Cataluña y País Vasco y se quedan 3 millones y pico, número de casos previsibles de distocia, considerando un 1%, ya digo que puede haber pequeñas variaciones, 33.000, número de casos previsibles de parálisis braquial, 1 por 1000 serían 3.300 y pico, y el porcentaje de lesión permanente, un 20%, que serían unos 674 casos de presuntas demandas. ¿Y qué es lo que tenía yo? Pues 235 casos, es decir, un 35%. Si evidentemente esta cifra creo que es importante, cobra todavía más valor si tenemos en cuenta que no todos los casos se van a demandar, con lo cual creo que es una cifra enormemente significativa para ver lo que estaba ocurriendo en España con esta patología. Lo primero es asociarla o no con la distocia de hombros. Ya se ha dicho antes que la distocia de hombros que la parálisis braquial no siempre se asocia a una distocia de hombros. Los porcentajes son muy variados en la literatura. En este caso, a mí, en los casos revisados, únicamente el 14% no existía. En el resto de los casos, sí. La bibliografía nos dice cifras tremendamente dispares, como podéis ver aquí en la cifra de la derecha. Con respecto al tipo de parto, todos fueron vaginales. Se han descrito, como se ha dicho también en mis ponentes anteriores, casos de distocias de hombro en cesáreas, pero en nuestros casos no había cesáreas asociadas a esta patología. Es una incidencia asociada a cesáreas entre 0,3 y 0,4 aproximadamente. ¿Qué pasa con los factores de riesgo? Pues aquí ya se han hablado, no voy a repetir porque esto es más de lo mismo, simplemente vamos a ir avanzando sobre algunos de ellos que yo considero realmente importantes por su frecuencia. El primero es la diabetes. ¿Qué dice el protocolo de la SEGO? Pues que tienen un riesgo mayor, evidentemente, de macrosomía, y evidentemente, como luego veremos, de la macrosomía también más posibilidades de distocia de hombros, y la distocia de hombros más posibilidades de parálisis braquial. Presenta una configuración diferente, incrementa el riesgo de distocia.
El colegio americano no lo incluye como factor de riesgo aislado, únicamente lo asocia a la macrosomía, y la asociación diabetes-macrosomía es la que impera a la hora de la conducta obstétrica. Y el colegio británico tampoco lo incluye como factor de riesgo aislado, dice que no hay ningún factor de riesgo independiente y que los factores de riesgo anteriormente expuestos solo predicen el 16% de las distocias. ¿Qué pasaba en nuestro caso? Pues mirad, que más o menos aproximadamente un 40% de los casos de parálisis braquial no eran diabéticos. Otro factor de riesgo que consideramos siempre importante, la macrosomía. ¿Cómo definimos la macrosomía? Excelente pregunta. Hay gente que dice que es un peso estimado por encima del percentil 95. Los americanos dicen que es un diagnóstico impreciso, hablan de niños a término por encima de los 4.000 gramos, de los 4.500. Los ingleses hablan de un peso estimado por encima de los 4.500. En nuestro caso, el peso por encima de los 4.000 gramos fue 38%. Si utilizamos los 4.500 fueron un 22%, y si empleamos la medida de los percentiles nos encontramos con un 39%, que es muy parecido a cuando está por encima de los 4.000 gramos. Vamos a asociar macrosomía y diabetes. Aquí tenéis el porcentaje de casos de parálisis braquial en la que se suman estas dos variables, que ya digo que en todos los tratados las consideran realmente relevantes. Y podéis ver que casi el 70% de los niños con parálisis braquial tenían como factor de riesgo esta asociación. Creo que es un dato bastante importante. Otro tema que me obsesionaba era lo del peso estimado y el peso real. Es muy difícil pesar a un niño, como bien sabéis, y nos equivocamos mucho. Entonces ese es nuestro hándicap y es un problema muy serio a la hora de tomar ciertas actitudes. Aquí veis, en los niños macrosomas, que eran 91 casos, la diferencia que había entre el peso estimado y el peso real. Y podéis ver que la mayor parte, a partes iguales, el cálculo era inferior a un 10% de error, o entre un 10 y un 20%, y había solamente un 3% por encima de un 20%. Pero fijaros que había muchos casos que no constaba esa medición, ¿de acuerdo? Cuando juntamos esto de macrosomas con diabetes, que son 62 casos, a la hora de valorar el peso estimado con el peso real, las cosas son parecidas, pero sí que aumenta el porcentaje de errores por encima de un 20%. En esto la bibliografía no se pone de acuerdo, pero yo creo que hoy en día, con los equipos que tenemos y con los especialistas que tenemos, que lo deseable sería estar en torno a un 10%, como dice toda la bibliografía, aunque sé que es una cosa complicada y sobre eso luego veremos. Este es un gráfico comparativo de los dos que os he dicho, macrosoma solo y el macrosoma con diabetes a la hora de esta valoración del peso estimado con el peso real. La existencia de una distocia de hombros previa, pues mirar, en los protocolos lo único que dicen es que hay que tomarla en cuenta y que se debe ofrecer una vía alternativa al parto por vía vaginal, sobre todo en aquellos casos en los que ha habido algún tipo de secuela. En el resto, pues es dubitativo. Es verdad que aumenta la incidencia de distocia de hombros, pero no está muy claro que deba ofrecerse de manera categórica. Eso dicen las guías, ¿eh? Evidentemente, mi opinión personal es que una distocia de hombros, sea como sea, implica una posibilidad realmente alta de que se vuelva a repetir y que deberíamos hacer una cesárea, pero las guías es lo que dicen, ¿de acuerdo? En nuestros casos, la verdad es que únicamente hubo 2 casos en los que existió una distocia de hombros previa. El resto no había aparecido este factor. Otro factor que se emplea también con que se tiene en consideración es el parto autocúrgico. El protocolo de la SEGO dice que es uno de los factores más de riesgo, pero también reconoce que no sabe si es, o que no se puede saber, lógicamente, si es el propio instrumento autocúrgico o es el propio feto que, al ser macrosómico, le cuesta pasar por el canal del parto y entonces enlentece el parto y tendremos que utilizar el instrumento autocúrgico para solucionar esa detención. Los americanos, el colegio americano no lo tiene en cuenta, tampoco el colegio británico, y en el UpToDate también dice que ambos se relacionan, tanto la macrosomía
cómo el expulsivo prolongado y el parto instrumental condicionan un riesgo de distocia de hombros de un 25%, que creo que es bastante importante y a tener en cuenta. Perdonad por el gráfico pero se me ha quedado en plan jíbaro, pero estos son nuestros datos con respecto al parto instrumental. Como veis, prácticamente el 40% de los casos de parálisis braquial se acompañaron de un parto instrumental, que creo que también es un dato a tener en cuenta importante. Con respecto a la normalidad en la evolución del parto, los protocolos en general no lo tienen en cuenta, prácticamente ninguno. Yo me he fijado en el periodo expulsivo y este gráfico, que ya era difícil de ver, ahora ya es muy complicado. Aquí simplemente he puesto los intervalos. Perdonad. Los intervalos de tiempo del periodo expulsivo por debajo de 30 minutos, entre 30 y 60, entre 62 horas, 2-3 horas y tal. Y bueno, y veis que la mayor parte de ellos se ocurre en las primeras horas, y aquí los he unido para hacerlo más entendible, y veis que antes de las 3 horas se producía el parto en el 63% de las ocasiones, pero fijaros que hay un 11% que es más de 3 horas y que no consta ninguna anotación en un 26%, que es una cosa realmente chocante, ¿no? Pasamos rápidamente a las maniobras, que es lo que dicen las guías. Ya se ha explicado aquí, no voy a entrar en matizaciones porque ya lo hemos hablado. Entonces aquí voy a explicaros lo que hemos podido ver. En el 36% de los casos se solucionó con una maniobra de McRoberts, en el 10% con McRoberts más maniobras internas, solo con maniobras internas en un 1% de los casos, y luego otras que ahora veremos. Y fijaros qué porcentaje tan elevadísimo de casos en los que, existiendo una distocia de hombros, no hay ninguna anotación, absolutamente ninguna, sobre la maniobra con la que se ha resuelto. Eso creo que es muy llamativo. Y aquí aprovecho a declarar mi admiración por la doctrina marxista, y mi amigo Groucho estaría realmente preocupado por este porcentaje. Luego aparecerá más veces mi amigo. Seguimos con las maniobras de resolución de las distocias. ¿Eso de otras qué es? Pues fijaros, hay anotaciones tan llamativas como se soluciona con las maniobras indicadas, se soluciona con las maniobras protocolizadas, se soluciona con las maniobras adecuadas, se soluciona con las maniobras oportunas, y luego hay otras que, bueno, ahí ya no, o sea, es que sería imposible meterlas a todas. Esto creo que tampoco es demasiado de recibo. Vamos con los datos postnatales. ¿Cuándo se diagnostica? Al nacimiento la gran mayoría de los casos, y posterior un 7%. ¿Cuándo se operan? Si se operan, solamente un 24% de los casos se llegaron a la cirugía. ¿Y cuándo se operaron? Es decir, ¿cuál fue el intervalo de tiempo desde el nacimiento hasta que se operó? Fijaros que la gran mayoría de los casos fueron entre el primer y el segundo año. Muy pocos, por encima de los 2 años ya un 23%, que es un porcentaje creo que también importante, y solo por debajo de los 6 meses un 4%. Evidentemente existe una cirugía en ese periodo de tiempo y no antes. En cuanto a los resultados, bueno, esto es todo evidentemente muy poco significativo, porque hay muchos datos que no constan en el seguimiento, y en los que sí constan la mejoría o la no mejoría fue prácticamente la misma. Pero ya digo que son muchísimos casos los que se han perdido. No he tenido opción del seguimiento, lógicamente, porque el expediente se termina. Bien. Como conclusiones, a la vista de todos estos datos. Primero, con respecto a los factores de riesgo, la asociación más frecuente es diabetes y macrosomía, que aparece en el 70% de los casos. En la mayoría de estos casos, la diferencia del peso estimado con el real estuvo entre un 10 y un 20%. Recordar que a mayor peso y diabetes, mayor error. Había un porcentaje no desdeñable de errores por encima de un 20%. Casi en el 40% de los casos existía un parto tocúrgico ahí detrás. En la mayoría de los casos el periodo expulsivo duró menos de 3 horas.
La maniobra de McRobb es la más empleada en casi todos los casos, pero hay demasiados casos en los que no consta ninguna o se emplea terminología muy confusa. El tratamiento conservador es el que se hace de entrada en casi todos los casos. No se hace cirugía precoz, la mayoría de ellos se indican por encima del año de evolución, y los resultados de la cirugía logran mejorías solo en el 50% de los casos, aunque, como os decía, en más de la mitad de ellos se desconoce su evolución posterior. Y ahora me toca, digamos, en base a esas conclusiones, mis reflexiones, que muchas son ya contenidas en los documentos que se os van a dar y en el sentido que tienen estas jornadas, ¿no? Y permitidme que para mis reflexiones suplante la identidad de mi amigo Groucho. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, esto es mi hijo que es un artista, yo esto no lo hago ni atrás, ¿eh? Lo primero es consensuar su definición. Aquí se ha hablado de muchas definiciones y creo que no tenemos una definición clara de qué es una distocia de hombros, porque lo que podemos creer no es una distocia de hombros y a veces decimos que es una distocia de hombros y no lo es. Creo que es fundamental saber claramente cuál es la terminología de la que estamos hablando. No voy a repetiros lo que han dicho antes, pero yo creo que el concepto más prudente sería aquel que decía pues, que la extracción fetal de los hombros no se puede lograr mediante una tracción suave hacia abajo y que requiere maniobras adicionadas para desprenderlo. Yo creo que es lo más razonable. Fijaros en este artículo del 2016 también qué definiciones a lo largo de la historia se han dado para la distocia de hombros. No voy a repetirme porque ya se ha dicho aquí. Entonces yo creo que mi primera reflexión, como os digo, es saber de qué estamos hablando, es decir, saber cuál es la definición. Lo segundo es conocer la verdadera incidencia de esta distocia de hombros. Hay que registrar los datos. Hay demasiados casos en los que no consta nada. Eso no puede ser. Segundo, consensuar la definición de macrosomía y agotar todas las opciones para un diagnóstico ecográfico más preciso, sobre todo en las diabéticas. Vuelvo a decir que es un tema muy complicado, muy complejo. La macrosomía es muy difícil de diagnosticar antes del parto, pero creo que hoy en día estamos en condiciones, tanto por la calidad de los profesionales como por los equipos en los que disponemos en la mayor parte de los centros, de apurar en lo máximo posible esa estimación del peso, que sea lo más real, porque eso puede condicionar la vía de parto posterior. A la vista de eso, merecería la pena consensuar una actuación distinta a la que estamos haciendo en casos de diabetes y macrosomía. Y en base a eso, si realmente lo hacemos, la evidencia científica sería lo suficiente como para poder informar a los padres y elegir de mutuo acuerdo una vía de parto distinta que no sea la vía vaginal, porque hoy en día los protocolos, el único protocolo que dice que hay que hacer una cesárea ante una macrosomía, un peso estimado por encima de 4.500 con diabetes, son los americanos, y basados en un nivel de evidencia D, o sea, bajísimo. Con lo cual, yo creo que eso da para mucho de qué hablar. Y luego adoptar, por supuesto, una metodología clara respecto a las maniobras, por cuál tenemos que empezar, por cuál tenemos que seguir, anotarlas, registrar el tiempo real, en fin, todo lo que Óscar y todo su equipo de simulación os van a explicar esta tarde y que creo que es esencial para lograr disminuir en lo posible la incidencia de todas las complicaciones inherentes tanto al feto como al recién nacido como a la madre. No me meto en más reflexiones con respecto a la evolución postnatal, porque no soy quien. Luego van a aparecer otros profesionales que sin duda con estos datos creo que los podrán manejar bastante mejor y saber si estos niños o qué niños hay que operar más precozmente, más tardíamente, etc. Y nada más, espero que no me haya alargado mucho, he intentado correr un poco. Agradeceros de corazón vuestra presencia, agradecer a Óscar y a Tirso la invitación y permitirme despedirme con unas fotos de mi querida y añorada tierra asturiana y invitaros a un culín de sidra allí cuando queráis. Muchas gracias.